Buenos días y que Dios nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, demos inicio a nuestra reunión del día de hoy. Que la gracia de Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de ustedes. Oremos a Dios para confesar nuestros pecados. Señor, el día de hoy nosotros venimos delante de ti y te confesamos que nosotros hemos pecado en palabra, pensamiento y obra. Te confesamos que no hemos sido los hijos que debemos de ser. Te confesamos que no hemos amado a nuestro prójimo como tú lo pides en tu palabra y tampoco te hemos amado a ti como deberíamos de hacerlo. Te suplicamos que seas tú quien nos perdone el día de hoy por todas y cada una de nuestras faltas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiando en el sacrificio de Jesucristo, hecho por todos y cada uno de nosotros, y confiando en su palabra, declaramos que nuestros pecados han sido perdonados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Alabemos a nuestro Dios. Escuchemos la lectura de la palabra de Dios. Éxodo capítulo 19. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila
y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y aguardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una. Y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Palabra de Dios. Gloria a ti, oh Cristo. De la epístola de San Pablo a los Romanos, capítulo 5. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Cantemos a nuestro Dios. Silencio y
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Esta es la palabra del Señor. Grato es contar la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor.
Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios sea con ustedes. El Evangelio del día nos narra cómo el Señor Jesús recorría aldeas y ciudades y enseñaba la palabra de Dios en las sinagogas. Además de esto, el Evangelio nos dice que Jesús sanaba enfermedades y sanaba dolencias. Sorprende la expresión que utiliza el Evangelio porque nos dice que todo esto lo hacía el Señor porque tenía compasión de la gente. ¿Qué es la compasión? La compasión es un sentimiento de tristeza que viene a nuestra vida cuando vemos que alguien está sufriendo. En estos tiempos de pandemia hemos sabido de muchos casos de sufrimiento que nos han ocasionado tristeza. Una mujer solitaria y sin familia se contagió de coronavirus, se quedó encerrada y no tenía nadie que le pudiera ayudar comprándole un poco de despensa. Hasta que una vecina se dio cuenta de que hacía varios días que no la veía y fue a gritarle para saber si estaba ahí. Cuando supo lo que le había pasado, se compadeció y le empezó a ayudar, haciéndole unas compras para que esta señora tuviera algo que comer. Hubo personas que perdieron a un ser querido y nunca pudieron estar en su funeral para despedirlo. Y muchos otros fueron maltratados en hospitales, discriminados en sus trabajos, solo por haberse contagiado de coronavirus. Todo lo que escuchamos que le pasó a la gente causa un sentimiento de profunda tristeza y surge en nosotros un deseo de ayuda, un deseo de hacer algo por ellos, y a eso se le llama compasión. Cuando el Señor Jesús estuvo en este mundo, Él experimentó en carne propia lo que vivimos los seres humanos. Él vio cómo nos destruimos a nosotros mismos con nuestra forma de pensar. Él vio cómo nuestras emociones nos alteran y nos dañan. Él se dio cuenta de lo vulnerable que es nuestra salud y tenía compasión, sentía mucha tristeza de ver nuestra situación. De hecho, la palabra original que se utiliza para compasión también se puede traducir como lástima. Saben, nosotros, como lo decía San Agustín, le damos lástima a Dios. Este hombre que quiere acumular y acumular riquezas, a Dios le da lástima. Esa mujer que a fuerza quiere llamar la atención de los demás y se compra ropa cara y a como dé lugar quiere parecer simpática, le da lástima a Dios. Ese pastor preocupado porque no tiene mucha gente que le diga, oye, qué bien predicas, a Dios le da lástima. Nuestra situación a Dios le da lástima. Jesús se sentía muy triste al vernos. El texto habla de 3 cosas de nosotros que le ocasionaban mucha tristeza al Señor Jesús. En primer lugar, el Evangelio dice que Jesús nos tenía compasión porque veía que estábamos desamparados. Un desamparado es una persona en necesidad, que no encuentra quien le ayude, tiene un problema y está solo en el problema que tiene. Y todo parece indicar que no cuenta con nadie.
Los amigos se desaparecieron. Los padres no entienden su problema. Su pastor solo quiere que no falte al templo y que no deje de diezmar. Y se da cuenta esta persona que en realidad está solo. Se da cuenta que en realidad él está desamparado. Y así vio Jesús a la humanidad, desamparada. Y eso le dio mucha tristeza, porque los seres humanos somos seres en necesidad. Tenemos necesidades físicas como comer, vestirnos. Tenemos necesidades afectivas y de pertenencia. Y cuando creemos que ya hemos suplido esas necesidades, resulta que seguimos necesitados e insatisfechos. El ser humano primero quiere pertenecer a un grupo, después quiere que todo el grupo lo acepte y lo ame. Luego quiere ser el líder de ese grupo y como quiere ser el líder, comienza a pelear por dominio y por poder y finalmente acaba mal con el grupo. Nunca estamos satisfechos, siempre estamos necesitados. Y el Señor nos ve y le da mucha tristeza a nuestra situación porque estamos en necesidad y no tenemos la verdadera respuesta a lo que estamos viviendo. Tenemos salidas falsas que tapan el problema un rato, como irse a divertir o irse a comprar zapatos para olvidarse de la situación, pero el verdadero problema ahí sigue y sigue sin resolverse. En segundo lugar, el Evangelio dice que Jesús tenía compasión porque las personas, además de estar desamparadas, estaban muy dispersas, o sea, cada quien por su lado, cada quien rascándose con sus propias uñas, cada quien sobreviviendo como podía. Ni siquiera la necesidad los hacía que se unieran, estaban dispersos. Excelente expresión para reflexionar en un tiempo como los nuestros, en los que existe un individualismo tan pronunciado y tan exagerado. No les miento, en esta pandemia yo llegué a escuchar frases como estas: con que mi familia y yo estemos bien, lo demás no importa. O esta otra: gracias a Dios que yo trabajo para el gobierno y en esta pandemia no me bajaron mi sueldo. Mis carnales, allá que se las arreglen como puedan. Hubo también pastores que no pudieron dar sus cultos digitales porque estaban muy limitados en sus conocimientos cibernéticos y no contaron con un feligrés o con un consiervo que los apoyara. Estábamos demasiado ocupados en lo nuestro. Estábamos demasiado ocupados tratando de hacer un video impactante, un video impresionante, que obtuviera muchos likes de personas que ya tienen sus iglesias y que ya están siendo atendidas por sus pastores. Cuando Jesús ve nuestro exagerado individualismo, lo poco que nos ayudamos entre nosotros, lo mucho que nos metemos el pie los unos a los otros, siente pena, le damos lástima, se pone muy triste de nuestra situación. En tercer lugar, el Evangelio dice que Jesús tenía compasión porque veía a las personas que no tenían un pastor que los guiara. No tenían a alguien que fuera delante de ellos, demostrándoles el camino, guiándolas hacia donde hay pastos abundantes
y aguas de reposo. Todavía me acuerdo de mis primeros años de estudiante de la Biblia. Acostumbraba ir yo solo a la librería a comprarme algún libro que me interesara y agarraba lo que bien me parecía. Pero cuando tuve un asesor, él me dio la dirección de una librería y me dio un listado de libros que fui a comprar. Cuando leí esos libros, me sentí como si estuviera en un lugar de comida muy, pero muy abundante, y también me sentí como si antes hubiera estado comiendo pasto seco durante mucho tiempo que estuve sin un guía. Me di cuenta entonces que el desarrollo no es lo mismo sin un guía que con un guía. Un asesor es una persona que ya recorrió el camino que uno apenas está empezando a recorrer. Escuchar sus equivocaciones, sus aciertos y sus experiencias es un gran regalo. Contar con alguien que vaya por delante indicándonos el camino es simple y sencillamente maravilloso. Pero la gente que vio a Jesús estaba sin pastor, no tenía nadie que los guiara, y esto a Jesús le ocasionó mucha tristeza. Fue entonces cuando el Señor Jesús, viendo tanta necesidad y tanta desorientación en la gente, le dijo a sus discípulos que la mies era mucha y los obreros pocos. Hay mucha gente en necesidad. Pon un poco de atención y te darás cuenta. Un amigo en estos momentos la está pasando muy mal porque se está divorciando. A una persona ya le dijeron que está enferma de cáncer. Otro ya se quedó sin trabajo y está bloqueado sin saber qué es lo que tiene que hacer. Regresa a ver a tu alrededor y verás que la mies es mucha. Verás que muchas personas necesitan a Dios. Y por eso Jesús llamó a sus discípulos y les dio autoridad para enviarlos a predicar el Evangelio, porque el Evangelio que habla de Jesús mismo es el mensaje que Él dejó como respuesta para todos aquellos que en estos momentos estén desamparados, para todos aquellos que estén teniendo grandes problemas con su vida emocional, para todos aquellos desorientados y para todos los seres humanos que constantemente pasamos por la desesperación y por la necesidad. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Que mi amor ha vencido, repárate el
Oremos a nuestro Dios. Señor, te damos gracias por permitirnos reunirnos un domingo más. Te suplicamos que bendigas la vida de cada uno de nuestros hermanos que se congregan en nuestra comunidad, la comunidad luterana Corazones Siempre Alegres. Oramos de manera especial por aquellos que en estos momentos están enfrentando problemas por la enfermedad del coronavirus. Te suplicamos que los bendigas a ellos y a todos sus seres queridos les des la paz y la tranquilidad. También enséñales a cuidar su cuerpo, enséñales a alimentarse bien, enséñales a quererse porque ellos son criaturas tuyas. Te suplicamos que tú bendigas la vida económica de muchas personas que se han visto afectadas en este tiempo. Oramos por el regreso normal a las actividades y que todo lo que hemos aprendido nosotros podamos traerlo delante de ti y que tú confirmes lo que nos has querido enseñar en nuestra vida. Gracias por este momento hermoso que nos das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oremos como nos enseñó nuestro Señor. Él nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Repitamos juntos el credo de nuestra fe. Nosotros en esto creemos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Cantemos a nuestro Dios. Historia de paz y
Nuestra reunión ha terminado. Vayamos con la paz de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro sobre ti y te conceda la paz. Amén.